Buenas noches a todos y a todas. Nos metemos de lleno en una nueva edición de Esto no es lo que esperaba. Alcanzamos ya nuestra novena entrega de un programa que, como siempre, va a tener un contenido variado. Criminología con Rafa Fernández, cine con Cristian López, historias peculiares de la mano de Tony Cruz y esa reflexión que yo suelo hacer al final. No cambiamos nada. Brevemente, ya sabéis que los lunes podéis escuchar el último programa, además de todos los anteriores, si lo deseáis, en versión podcast en iVoox o Spotify, que podéis seguirnos en redes sociales y que si os apetece participar de alguna forma, sugiriendo, preguntando, pues lo podéis hacer a través de diferentes vías de contacto que os recuerdo aquí con el rotulito, como siempre digo. Sin más, entramos en acción y lo hacemos con muchísimas ganas de que lo paséis también como nosotros haciendo este programita. Así que vamos al lío. Nos metemos en faena, lo hacemos como cada jueves con Por lo Criminal. Hoy habíamos comentado la semana pasada que nos íbamos a meter en los crímenes más impactantes de la provincia de Córdoba, porque la semana anterior fue capital, pero la actualidad ha hecho que cambiemos de repente el guión de este programa. Lo primero de todo, muy buenas noches, Rafa Fernández. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás? Que la actualidad no ha vuelto a modificar todo. Eh, Entra tú ya en materia. Sí, bueno, creo que ha sido un caso muy impactante que habrán sido nuestros seguidores y tal, seguro a poco que hayan puesto las noticias. Es el caso de Juana Canal y nos ha parecido muy interesante porque toca ciertos aspectos que hemos ido comentando, sobre todo el tema de la prescripción y tal, aparte del caso, de lo impactante en sí del caso, resuelto 19 años y 8 meses después, fíjate que cerquita de esos 20 años, y ya bueno, hemos aprovechado para repasar otros casos similares que han existido en España, y bueno, preparar pues un programa quizás más ligado a la actualidad, que es algo que también comentamos que íbamos a hacer, ¿no? Y bueno, si quieres pues eso, entramos en materia. Recordar Eh, simplemente, Rafa, que la prescripción es cuando deja de haber ya responsabilidad penal por un delito determinado. En el caso del homicidio y el asesinato son 20 años. Y aquí estamos hablando de que Juana Canal, el caso de Juana Canal, se ha resuelto 19 años y 8 meses después. Aunque luego te haré yo un matiz, apunte pregunta, 19 años y 8 meses, es decir, al borde de la prescripción. Ahora sí, Rafa, dale. ¿Quién era y Juana Canal? ¿Qué sucedió? Eso es. Juana Canal, pues, claro, fue un caso como de desaparición. Fíjate, todos esos casos de desaparecidos que hay en España, que son nombres que se nos han quedado marcados. Yo digo que algunos los veremos. Y bueno, esta fue una mujer que desapareció en Madrid, en Ciudad Lineal, en el año 2003. Tenía 38 años, tenía dos hijos. eh, y claro, eso ya te da una indicación de esas cosas extrañas, ¿no? Una mujer que vaya, abandona a su familia, pues son esos casos extraños de que haya una desaparición voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, pues lo increíble ha sido que bueno, ya digo, 19 años y 8 meses después, pues se ha logrado, en principio, la confesión del que era su marido entonces, Jesús eh, Pradales, ante las evidencias que se han ido encontrando bueno, de los propios restos óseos Juana, ¿no? Primero en 2019 y ahora más recientemente, bueno, con otros restos en la misma zona, ¿no? Y claro, aquí lo interesante es lo que hemos hablado de la prescripción, ¿no? Porque nos ha venido muy bien como ejemplo de otras cosas que hemos comentado, ¿no? ¿Hay formas de parar la prescripción? Sí, las hay cuando hay unos indicios muy importantes y muy claros que pueda hacerse, ¿no? Y eso va con la imputación de un sospechoso claro. Después, otra cosa que se pueda demostrar o no, eso siempre hay que dejarlo claro, ¿no? Pero sí que
es el momento en el que se puede hacer, ¿no? La prescripción está recogida en el apartado 132.3 del Código Penal y fíjate que dice que puede ser paralizado el término prescriptivo de actos, por actos procesales dotados de auténtico contenido material o sustancial, entendiendo lo que implican una efectiva prosecución del procedimiento, o sea, que el procedimiento prosigue, porque muchas veces sabes que esto, por lo que se hace un sobreseimiento provisional, se queda un poco archivado a la espera de que surjan esas nuevas pruebas, ¿no? Entonces, tiene que haber que el procedimiento prosiga y que el proceso avance, ¿no? Que haya pruebas como muy evidentes, ¿no? Y que se vaya construyendo nuevas etapas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el juzgado número 3 de Ávila, pues claro, yo creo que ha sido muy evidente que había restos, o sea, que había, perdón, pruebas claras para ir contra esta persona, ¿no? Después ya digo que incluso pues, ya se ha conseguido su confesión, ¿no? Aunque bueno, ahora entraremos en algún detalle de lo que él comenta que pasó, ¿no? Entonces, bueno, hace un acto suficientemente motivado y entonces, bueno, pues evidentemente acredita que esto está en proceso. Entonces, un poco diríamos que esto separa, ¿no? Porque, claro, tú fíjate, y dice, bueno, estamos hablando de 19 años y 8 meses, pero claro, tú sabes cómo va la justicia en España. Hasta que llegara el juicio, pues no sé si estamos hablando de un año más, un año y pico más, ¿no? Entonces, claro, sí llegarían a cumplirse esos 20 años. Entonces, lo que pasa es que con poco esto interrumpe, se corta si evidentemente, como todo parece, pues todo acaba en un juicio y una condena de este hombre como autor material de la muerte de Juana Canal, pues evidentemente ya no es de prescripción, sino que había un culpable, ¿no? Pero entonces ahora mismo pues, está interrumpido porque ha habido una detención y una imputación clara de este hombre, ¿no? Que ya digo que incluso ha confesado lo que según él pasó, que si ahora entramos en esos detalles, ¿no? Una canal que desaparece efectivamente en 2003, Ciudad Lineal. En 2019 dos senderistas encuentran el resto de lo que era una tibia, y Mm. a partir de ahí la policía encuentra más restos, incluso algún tejido, alguna ropa. Lo que sucede es que a raíz de todo esto se le pincha el teléfono al sospechoso y, bueno, pues el sospechoso, viendo lo que está sucediendo, pues comete el error de hablar del asunto y ahí es cuando se le puede detener. Luego ha tenido tres versiones. Primero la mató, luego dice que la encontró muerta y la descuartizó y enterró, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y la tercera ya se considera que la definitiva, porque además el hecho de ir cambiando de versión no suele favorecer a los criminales, al contrario, es peor para ellos. Y ya por último, pues efectivamente ha confesado el asesinato, el descuartizamiento, perdón, y la desaparición de Juana Canal. Y aquí una duda que yo tenía, que te decía al principio, Rafa, no te la voy a plantear para que la respondas, porque a lo mejor no tienes la respuesta exacta. ¿Podría tenerse en consideración que el plazo de prescripción empezar a contar en 2019 y no en 2003? Porque en 2019 es cuando aparecen los restos. Eh, Eso es un tema que se ha estado un poco se ha debatido jurisprudencialmente y yo creo que en algún caso ha pasado que se cuente como hay un, un nuevo descubrimiento más tarde, pues que el conteo empiece otra vez. No sé exactamente cómo está el tema jurisprudencial o si hay alguna cosa general o depende del caso, pero claro, en esa situación, pues bueno, habría más tranquilidad de cara a los investigadores, ¿no? Eh, Fíjate que aquí fíjate la casualidad, ¿no? Que un senderista encuentre, claro, hay un tema de que viene gente, ¿por qué lo encuentran en la zona esta de Ávila, ¿no? Porque había una finca familiar de esta persona donde había llevado los restos, pero fíjate que al final es una pura casualidad, ¿no? Lo que sucede. Después ya evidentemente pues sí que se ha hecho un análisis de ADN, ha habido una trabajo con perros, con un georradar, para buscar más restos, que de hecho han aparecido nuevos restos, y todo ha ido fundamentando más el caso. Y lo que te comentaba que tú decías del tema de la versión, claro, él ha buscado primero buscar una muerte accidental, ¿no? Que si no haya un homicidio, un asesinato, sino que fuera una muerte accidental. Pero claro, esto es lo que a todos nos pasaría que si encontramos a un familiar nuestro muerto, lo que haríamos sería descuartizarlo
llevarlo en 2 maletas, enterrarlo, no confesar ni solo el año y sobre todo a los 6 meses casarnos otra vez. Evidentemente, sí, es no lo que haríamos todas las personas, ¿no? Entonces, en fin, evidentemente esto es ironía. Y yo quería comentarte aquí un tema, que es que, fíjate lo importante que ha sido el tema del estudio del ADN, ¿no? Aquí yo he leído, no sé, tú sabes, muchas veces hay mucha información, no sabemos, hay que filtrar un poco qué es lo real o no, pero parece que la familia no tiene conocimiento de que los restos de 2019 eran de su familiar. Pero en cualquier caso, un tema que es muy importante y que habría que intentar trabajar en esa línea en España es que hubiera forma de confrontar restos que se encuentren de personas que por desgracia, pues, como dicen en Estados Unidos, son John Doe o Jane Doe, ¿no? Cuando no se le puede poner un Una nombre a esa identidad. persona, una identidad, pues, pues cruzar esos datos con la familia de todos los desaparecidos, que en España, que los datos son espectaculares los que hay, algunos de hace muchísimos años, pues bueno, si hubiera forma de cruzar esos datos de una manera, pues podríamos resolver más casos de este tipo, ¿no? Y bueno, yo quería traerte aquí un caso que creo que también tú conoces, que es por ejemplo el caso que vimos en Estados Unidos con Joseph Jace DeAngelo, que fue conocido con muchos sobrenombres, pero bueno, la gente quizá lo conocerá más como el Golden State Killer o el violador de la zona este. Y fíjate que ahí al final se consiguió sacar a este criminal de las calles, ya verá que mucho tiempo después de su fechoría, gracias a una base de datos privada. Fíjate que bueno, se podían subir ahí perfiles genéticos y a partir de ahí, la verdad que la historia es mucho más larga, pero con una base que se llamaba headmatch.com, pues se consiguió al final que se iniciara un proceso ya evidente, judicial, policial, y este hombre pues demostrar que era él. Fíjate que fueron al menos 45 violaciones, se habla, 12 asesinatos entre los años 1976 y 1986. Está hablando de que esto al final se consiguió resolver, pues fíjate, bien avanzado ya el siglo XXI, ¿no? Pero se consiguió gracias a esos temas del ADN que ha cambiado realmente la resolución de crímenes, o sea, a nivel criminológico ha sido un avance brutal, ¿no? Porque muchas pruebas que quedaron entonces guardadas, que no había esos estudios, pues con el tiempo todavía se mantenía ese perfil genético y se han podido resolver casos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues bueno, fue el 25 de abril de 2018 cuando se lograba detener a Joseph James DeAngelo y bueno, en el año 2020, fíjate que al final llegó un acuerdo para que no se le pudiera aplicar la La pena pena de de muerte. muerte. Sí, y bueno, pues aceptó que fuera cadena perpetua con libertad condicional. Al final se le aplicaron 11 cadenas perpetuas consecutivas el 21 de agosto de 2020. Entonces, en la medida de lo posible, pues creo que en España, aunque creo que están dando pasos en ese sentido, creo que hay un estudio creo que es José Antonio Lorente, de la Universidad de Granada, que está trabajando en ese sentido, pero creo que sería muy, muy útil que hubiera porque fíjate que se sabe, ¿no? Que hay muchos, por desgracia, cadáveres sin identificar, ¿no? En las morgues de toda España, y quizás ahí estén desaparecidos que sus familias llevan buscando mucho tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente no todos los casos, ¿no? Porque fíjate que en la situación de Juana Canal era diferente, ¿no? Pero sí que a lo mejor pues, ahí se podría resolver casos y que esas familias pudieran cerrar sus heridas, ¿no? Después de tanto tiempo. 32 años pasaron entre que supuestamente cometió su último crimen y el momento en el que se le detuvo. ¿Por qué? Por recordar a la gente, ¿no? Que esto lo hablamos en el primer programa, quiero recordar que fue. Porque en Estados Unidos no existe en su código penal la prescripción. Es decir, si uno comete un crimen hace 40 años, te pueden seguir deteniendo, te pueden seguir imputando y te pueden seguir condenando incluso a muerte. Eh, Aquí, curiosamente, este caso me lo presentó Rafa cuando ya estábamos preparando este espacio con esta temática. Un día después de que yo empezara a ver una serie documental que se titula El asesino sin rostro en HBO Max y que va no solo sobre las tropelías criminales de Joseph James DeAngelo, sino sobre la investigación que llevó a cabo una periodista llamada, espérate que no me quiero equivocar, Michelle McNamara, perdón, una periodista
que empezó le gustaban mucho los asesinatos en serie y de repente empezó a encontrar que distintas piezas sumaban en un todo y fue como poco a poco se fue dando con esa pista de que todas esas violaciones y todos esos asesinatos habían sido cometidos por una misma persona, porque no se sabía en el momento que era una misma persona. Su libro se titula pues de igual forma, El asesino sin rostro. Curiosamente, Rafa, fíjate, Michelle McNamara falleció en 2016, creo recordar. Es decir, no pudo ver cómo atrapaban a ese asesino del Golden State. Y otro último apunte, y ya nos metemos con el siguiente bloque. Hay un documental titulado ADN, El fin del crimen, que se puede ver en RTV Play hasta el 28 de noviembre, es decir, hay que correr para verlo y no tener que buscarlo en otro lugar, que parte de esto que hemos hablado, del caso del asesino del Golden State o Golden State Killer o el violador de la zona este, para hablar precisamente de los trabajos que se realizan en la materia que ha contado Rafa. Y es un documental muy interesante porque también plantea la duda de si se pierde, en este caso en Estados Unidos, que se hacen muchísimas recolecciones de ADN, o recopilaciones de ADN, mejor dicho, desde que nacen los niños, sobre si se pierde eh, un poco no la intimidad, sino ese derecho, ¿no? Es decir, la seguridad está por encima de nuestra integridad personal, de nuestra intimidad, de nuestro espacio privado. Es una duda que se plantea también en ese documental. Y a partir de Juana Canal, Rafa ha buscado casos similares, aunque son también bastante distintos, eh, o en el fondo o en la forma. En la forma, por ejemplo, es el siguiente, que es el de Sonia Iglesias. En la forma digo porque ahora se contará, bueno, porque no se ha podido resolver, básicamente, ¿no? Hago spoiler. Sí, sí, yo creo, claro, yo al final quería comentar que en realidad esto es un caso, casi como lo que ahora se llama, ¿no? Violencia de género, ¿no? Es una pareja o es pareja que mata especialmente a su cónyuge, ¿no? Fíjate que eh, en este caso incluso se dice, bueno, ¿cómo ha confesado, ¿no? Después de tanto tiempo guardando? ¿No? Y no sabe muchas veces si es por la evidencia, si es ese cargo de conciencia, que yo he hecho, claro, cuando pasa tanto tiempo, pues lo dudo mucho. Pero bueno, en los dos casos, claro, hay casos de violencia de género que se resuelven fácil, ¿no? Porque muchas veces acaba también en el suicidio del atacante, del propio agresor, o bueno, porque lo confiesa, tal. Pero claro, en muchos casos quedan en desapariciones que apuntan en realidad y que incluso la policía tiene el convencimiento de que está implicada la pareja, pero no se llegan a resolver como ha sido este caso de Juana Cana, que por eso un poco es lo excepcional y por eso hemos dedicado este espacio, ¿no? El caso de Sonia Iglesias que comentas, pues es muy emblemático, ¿no? Es una mujer que desaparece el 18 de agosto de 2010 en Pontevedra y la policía está convencida que tuvo que ver con, bueno, con la intervención de su marido entonces, Julio Araujo, que curiosamente ya murió sin castigo, también falleció y bueno, llegó a ser investigado. Recuerdo varios intentos de rastreo en zonas, propiedades que tenía esta persona, pero nunca se pudo conseguir ni la confesión por su parte, ni encontrar esas pruebas, ni por supuesto el cadáver de Sonia Iglesias, ¿no? Aquí se aplica una teoría que yo quiero ponérmela yo, ¿no? Pero que yo muchas veces uso, que es, si no ha sido el marido, ¿quién ha sido? ¿Entiendes? Porque hay unos perfiles tan claros y tan de una persona que además pues, tiene familia, tiene hijos. Ha habido casos muy extraños que una persona lo ha dejado todo y se ha ido para embarcarse en Sí, otra pero son aventura, raras, Avis. pero son, claro, son casos muy extraños, ¿no? Entonces, pues es verdad que hay situaciones en las que los asesinos se terminan escabullendo, ¿no? Y fíjate que aquí en este caso, incluso ya Sonia Iglesias está declarada fallecida, ¿no? Civilmente,
como pasó por ejemplo también con el niño pintor, ¿te acuerdas? Este caso también Ujú. emblemático de Málaga, que pasó ya muchísimo tiempo y por temas administrativos, de que a lo mejor hay que hacer un reparto de herencia entre los hijos, etcétera, pues hay que dar ese paso tan doloroso para la familia de, bueno, de dar esa situación de declarar fallecida, ¿no? Ya son iglesias está declarada fallecida porque el hijo, al tener ya los dos padres ya fallecidos, pues tenía que derecho a una cierta pensión de orfandad, etcétera, y tenía que hacer ese trámite. Y, y bueno, un caso que va a ser muy complicado que ya se resuelva, porque en este caso, a diferencia de Jesús Paradales, pues el gran candidato a ser su asesino, pues ya no está vivo, ¿no? Que es Julio Araujo. Y ahora nos vamos a un caso totalmente diferente en forma y en fondo. Sí. Bueno, quería hacerte una precisión que muchas veces dice, es que ya, cuando ya pasan ciertos años, en España creo que son 10 años los que pasa una persona en paradero desconocido, pues ya se puede solicitar la declaración de fallecimiento. Muchos Eso. familiares que por desgracia han tenido que hacerlo. Pero bueno, a mí sí me viene a la mente un caso que no sé si conoces, que es el caso de Naika Méndez Pestaña, que es una chica de León, de Magata arriba, que desapareció fíjate, en ese año, esos años emblemáticos, 1992, 93, que siempre hemos hecho referencia, y que sorprendentemente apareció en su casa en 2003, 11 años después de estar desaparecida. Un aspecto muy mejorado y tal. Ella no quiso contar qué le había pasado en esos 11 años. Eh, y, bueno, la familia, pues claro, estuvo agradecida de poder recuperarla, ¿no? Y curiosamente, esos son esos nombres que te quedan en la mente para siempre. Y a mí lo que pasó curiosamente, revisando este caso, era que había una información muy reciente del año 2019 en la que había un hermano de ella, de Naika Méndez, Fran, pues que había sido protagonista de un programa de televisión, ¿no? Esto de control de fronteras y tal, pues al final había sido presuntamente como un caso de guardia civil corrupto que dejaba pasar drogas, etcétera. Resulta que era hermano de esta chica y se hablaba en esas informaciones de que podía haber una situación en la que se aclarara qué había pasado con él, si había estado relacionado, etcétera, ¿no? Yo no he encontrado información de eso, habrá que un poco rastrear, pero sí que es curioso, ¿no? Entonces, claro, siempre queda esa esperanza de que 11 años después pues aparezca, pero no es lo normal, ¿no? Evidentemente, por desgracia, pues suele haber un final trágico y que obliga a la familia a dar ese paso de declarar a la persona fallecida. Además, si no me equivoco, Rafa, Naika Méndez se marcha a ella. Y luego, Sí, bueno, y luego ya no se sabe dónde está, ¿no? O sea, teóricamente es claro, ella la que se marcha, que ella lo pero llega a contar, que fíjate, cogió el autobús y se fue. sí, pero claro, fíjate que era con 16 años, ¿no? Siempre una menor, pues, Claro, pues tiene que podría tener. podría ser una trastada, una... Claro, entonces hubo eso y fíjate, 11 años, pues me parecía. Y sin embargo, pues apareció. Y después, es verdad que la información de atentado, yo recuerdo haberla leído en ese momento y claro, ella no quiso contar nada donde había estado. Sí, es verdad que había estado una gran, muy bien mejorada físicamente. Se hablaba de tener incluso alguna secuela física de haber estado en un lugar con poco alumno, típico de algún secuestro, etcétera. Mucha gente incluso llegó a recordar el caso de Natasha Campus. ¿Te acuerdas Ujú. que también lo citamos? Se llegó a hablar de ella, esos titulares que tú dices también periodísticos de la Natasha Campus española, etcétera, pero nunca se supo muchos datos. Y ahora, bueno, en 2019 había esa nueva línea de investigación que no sabemos si llegará a algo. También es verdad que poco después pasó el tema de la pandemia, que a nivel judicial pues, fue un freno de todo. Y bueno, entramos así ya. Terrible que el sensacionalismo y el amarillismo, voy a meter la pullita esta, ya está, que el sensacionalismo y el amarillismo eh, mm, perviertan el periodismo con casos que duelen porque afectan a personas. No solo a las víctimas que lo sufren directamente, sino a las familias que también son víctimas. Dicho esto, nos vamos a Santiago de Compostela. Sí, fíjate otro caso en Galicia, esos nombres, ¿no? Que a mí por lo menos sí me quedaron marcados, ¿no? Yo he comentado varias veces, ¿no? Que yo fui muy seguidor, ¿no? De la etapa de quién sabe dónde, que con algunos matices, ¿no? También de ciertos momentos que digamos hizo un tratamiento, como tú dices, algunos casos sensacionalistas, pero en general yo creo que hizo una labor importante para también encontrar a muchas personas y sobre todo presentar estos casos. Pues uno de ellos fue el de María José Arcos Camaño, ¿no? Fue la famosa chica que desapareció en el faro de Corrubedo. Ella tenía 35 años, no tenía ninguna sensación de que tuviera que desaparecer por nada. Y, y bueno, claro, los indicios fueron de que había algo raro en el caso de muy pronto, ¿no?
se encuentra en su bolso en el coche, paquetes de tabaco, bikini, etcétera. Y claro, cuando la familia va a recoger el coche, se da cuenta de que no está a la altura. A veces conduce una persona mucho, mucho más alta que la El propia María asiento del José. piloto. El acento, exactamente, ¿no? Entonces, eh, ahí también se habló de que ella esos días iba a pasarlos con una pareja que tenía entonces, en teoría en un barco durante unos días. Parece que cambió de plan, no tampoco dio mucha información. El caso es que nunca más se supo. También hubo ahí algunos momentos de investigaciones con esa pareja de la que se hablaba, se van a hacer rastreos, incluso se habla, te digo, dentro de estas informaciones que muchas hay que filtrar, como que en algunos de esos registros él llegó a decir, podéis buscar que no vais a encontrar los que estáis buscando, ¿no? O sea, con esa tranquilidad, ¿no? Y entonces, claro, son casos que apuntan claramente a una implicación de una persona muy cercana en esa desaparición. Es decir, que no sería una desaparición, sería un homicidio, un asesinato. Pero, te digo, a diferencia del caso de Juana Canal, pues son situaciones que quedaron siempre en el olvido y que, bueno, no en el olvido bien de la familia, sino que quedaron ahí sin resolver y son casos que, que ya es complicado, sinceramente es complicado que se pueda resolver. El caso de Juana Canal nos ha dado un poco de esperanza a todos, ¿no? De que fíjate tanto tiempo después pueda pasar, Mm. pero que en realidad son sus situaciones muy, muy difíciles, ¿no? A mí lo que me llevó a plantearme el otro día o durante estos días mientras hemos estado preparando el programa y han seguido habiendo informaciones del caso Juana Canal es si no debería de ampliarse, ahora que están hablando de reformar el Código Penal para otras cosas que desde mi punto de vista, esto es opinión, son una auténtica capullada. Ampliar el plazo de prescripción, porque estamos viendo con el caso de Juana Canal que es posible, es posible dar con la respuesta muchísimos años después. Y fíjate el caso que hemos hablado del asesino del Golden State. En este caso, por ejemplo, valga la redundancia, se llegó a detener y a imputar a Ramiro Villaverde, que era la pareja de María José Arcos. ¿Qué sucedió? Que no había pruebas. Entonces, sin pruebas, el juez o jueza, que no sé si era juez o jueza, pues tuvo que liberarlo. Hay una página web, he visto, María José Arcos, no sé si es .com o .es, ya pondré el rótulo cuando edite, porque entiendo que la familia, los amigos, los seres queridos mantienen, igual que Soledad Donoso, de la que hablábamos la semana pasada, mantienen ese admirable, perdón, esfuerzo porque el caso no muera en un archivo, es decir, que se recuerde y que se intente hacer lo que se pueda para encontrar respuestas, si no es penal, por lo menos emocionalmente hablando, es importante, ya lo decíamos la semana pasada. Y volvemos a Madrid, fíjate, iba a decir, nos vamos a Boadilla, volvemos a Madrid, empezamos en Madrid con Juana Canal y volvemos a esa comunidad. Sí, aquí hay otro caso que fíjate, como tú dices, siempre tienen matices diferentes, ¿no? Entre sí, pero claro, este caso quizás es de los más complicados, ¿no? Porque es el caso de María Piedad García, una joven que trabajaba en Mercadona y que desaparece después de una cena de Navidad. Claro, dice, bueno, siempre la última persona que ha visto al desaparecido puede ser el principal sospechoso. En este caso, pues ella desaparece con Javier, no era su pareja ya, pero sí había tenido un hijo con él, ¿vale? Tras la cena de los compañeros, esta cena de Navidad, ¿no? De las empresas, pues ella parece que insiste en llevarlo a su casa y tal. Claro, ella desaparece. Y el tema es que él aparece 3 días después ahorcado. Claro, es lo que te digo. Los indicios apuntan a que quizás fue un caso más prototípico de lo que suele ser la violencia de género, a lo mejor en estos que vemos tantos casos, ¿no? Digamos, de costumbre. Le Por pega desgracia, el tiro y después se mata. claro, una Se auténtica suicida. lacra. Este caso pasó unos días, pero fue ese final, ¿no? Claro, eh, aparecieron unos restos de sangre cerca del río Guadarrama, pero después ni su bolso, ni su ropa, ni su cadáver. Entonces al final, siempre sabes que hay un axioma que se dice que sin cadáver no hay delito. Eso no es así, ¿no? Había casos de condenas por otro tipo de indicios y de pruebas
sin que se haya encontrado el cadáver. El caso prototipo en España es el de Marta del Castillo, ¿no? Que si hay unos condenados o sin que haya aparecido el cadáver de Marta. Pero claro, evidentemente dificulta muchísimo, ¿no? El que no se pueda tener el cadáver para encontrar restos, para encontrar todo tipo de pruebas, lesiones, etcétera, pues claro, dificulta mucho a los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues también ha pasado ya creo más de 10 años y también por un final muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido traer pues estas situaciones que a veces apuntan a la pareja, al marido, el marido, etcétera, aunque también a veces, y creo que vas a comentar tú algo, pasa que no tiene por qué ser el marido, ¿no? Entonces, es verdad que siempre hay que tener esa cautela, ¿no? Pero en muchos casos, pues sí que apunta, ¿no? Claramente en esa línea la investigación. Efectivamente. Voy a dar solo unos apuntes, ¿vale? Porque el caso podría darnos para todo un programa. María Marta García Belsunce, una socióloga de una familia muy bien acomodada de Argentina, que es encontrada muerta por su marido en un country club que le llaman allí en Argentina. Esto es una urbanización súper cerrada, incluso para pasar una ambulancia o un coche policial tienen que dar permiso los propietarios hacia los que se dirigen esos servicios, eh, pues aparece muerta, ¿no? Es un poco el ejemplo de habitación cerrada, ¿no? Si una habitación está cerrada, pues alguien de los que está dentro ha tenido que cometer el asesinato. Así es como se manejó el caso, que el 27 de octubre de 2002 apareció muerta María Marta García en su baño, con la cabeza metida en la bañera con agua, y en un principio la familia pensó que había sido un accidente, que se había ocurrido y se había golpeado y incluso ni siquiera pensaban que estaba muerta, ¿no? El caso es que a María Marta le habían pegado 6 balazos, eh, hubo una limpieza de la escena del crimen por todas estas circunstancias que he comentado, pero uno de los hermanos de María Marta comenzó a sospechar y se llamó a la justicia. El caso es que un determinado fiscal, Molina Pico, no, Molina Pico, perdón, comenzó a investigar a la familia, al marido, como, fíjate qué curioso, como homicida con agravante por vínculo, pero a la vez como encubridor, lo cual no tiene ningún sentido, o eres encubridor o eres homicida, y a otros familiares y a otras personas como encubridores. El caso es que Carlos Carrascosa, su marido, llegó a ser condenado a cadena perpetua. Con los años encontró la absolución, los demás imputados fueron condenados por encubrimiento, ya prescrito su condena, y el hecho es que en 2020 se ha detenido a Nicolás Pachelo, que fue un vecino sobre el que siempre puso la sospecha la familia. Se le detuvo y se le ha juzgado, el veredicto se espera para principios de diciembre, porque en 2017 es cuando se le imputa, porque en Argentina la prescripción dura solo 15 años. Esos son algunos apuntes que yo he conocido de un caso que yo he conocido a través de un documental fantástico, serie documental de 4 capítulos en Netflix, titulado Carmel, ¿quién mató a María Marta? De 2020, precisamente, este documental. Carmel es porque ese es el nombre del country en el que vivían María Marta y su marido en El Pilar de la provincia de Buenos Aires. Ahí ese caso todavía está por resolverse. Y hasta aquí llegamos, pero, pero creo que Rafa, hoy vamos a hacer un anexo, ¿no? Sí, bueno, quería simplemente comentar que hay mucha gente más que lo esté viendo, ambos diría, bueno, y en ese caso también posiblemente se encardine el caso de Ángela Surrera, ¿no? Nuestra desaparecida en la provincia en Águila de la Frontera, ¿no? Bueno, pues evidentemente puede ser un caso también que entre también eso, pero eso ya lo trataremos, si la actualidad nos lo permite, pues lo retomaremos en la El próxima semana capítulo de que Córdoba provincia. exactamente, nuestro previsto capítulo de algunos crímenes, casos famosos en la provincia. Y sí, ahora después vamos con un pequeño anexo. Pues vámonos con ese anexo,
marcado por la actualidad. Y ese anexo, Rafa, va relacionado con otro crimen muy actual que yo te mostraba mientras tú estabas con tu lío de trabajo. Y nos pareció interesante traerlo porque recién habíamos hablado de uno de los, voy a utilizar la palabra, que ahora después también haremos ese apunte, parricidio, de uno de los parricidios más famosos de los últimos tiempos en España, que fue el de José Bretón, por desgracia aquí sufrido aquí en Córdoba, que por desgracia ha sufrido por sus dos hijos, ¿no? Que mató a sus dos hijos. Y recientemente se ha cometido un parricidio, pero cometido por la madre. Sí, en efecto, han pasado ya unos días, ¿no? Pero ha estado muy de actualidad el tema de esta madre, ¿no? En Gijón, que ha matado a su hija, ¿no? De 6 años, y que también era, se veía, bueno, verdad que ahí todo está muy incipiente, ¿no? Y tal, pero que parece que ha sido para hacer daño al padre, ¿no? Y un poco queríamos traerlo aquí, porque hemos insistido en que eh, evidentemente la criminalidad femenina está muy por debajo de la masculina. Hemos dado datos Diez por ciento relativamente recientes de los de un diez homicidios, por ciento efectivamente. quizás 8 o 10%, pero en el caso de lo que se llama esa violencia vicaria, esos padres que matan a su hijo, las madres también matan a su hijo o hijas, ¿no? Hay casos de todo tipo, hay casos de los dos progenitores que hacen un maltrato y la terminan tal, pero hay casos también en los que es la mujer la que es muy complicado y es un dato también que tenemos que reflexionar sobre ello, encontrar guarismos, cifras reales, ¿no? Porque parece que no aparecen en los estudios estadísticos, pero sí que por un seguimiento que se puede hacer en medios, evidentemente hay casos abyectos de hombres que han matado a su hija. El caso de Breto que tú comentabas, el caso de Tenerife, ¿no? De la chica Ana y Olivia, pero que también hay casos de mujeres y se habla incluso de que puede estar muy a la par, incluso hay datos, ¿no? Que a lo mejor se exageran por ciertas tendencias políticas y tal, de que son más las madres que matan que los padres. Pero si no son más, están muy a Están, la par, ¿no? Eh, evidentemente, ahí debe haber un trabajo, cierta medida de la mayor prevención que pueda haber, ¿no? No sé si en cuanto a política, destinar dinero a más temas de servicios sociales, no lo sé, estudios psicológicos. El caso es que las madres también matan a su hijo o hija por hacer daño al padre. eh, y se dan esas frases que son terribles, ¿no? Yo he llegado a leer en este caso de Gijón lo de o está conmigo o no estará con nadie, ¿no? Por el tema tú sabes, el tema de las custodias, que a veces, pues bueno, a veces hay acuerdos, ¿no? Entre las parejas, que hay un cuidado compartido, pero a veces son separaciones muy, muy difíciles y un juez tiene que dictaminar con quién tiene que estar la menor o el menor, ¿no? Y bueno, esta situación, pues, venía un poco también, como era un programa de actualidad, ¿no? El que traíamos hoy, pues creemos casi oportuno el hacer este apunte de esto que no es puntual, ¿no? Que es una cosa que se da, que evidentemente son casos tremendamente dolorosos, lo de los padres y tal, pero que también hay casos de madres, y la sensación, te digo, quizás esto sea una idea muy, muy personal, es que a lo mejor los casos de hombres tienen una mayor repercusión mediática de la que tienen las madres, ¿no? Y hay madres que lo hacen. Y fíjate que aquí hemos hablado de todo esto, ¿no? Que hemos hablado de la parricida de Santomera, de la mineradora de Melilla, que ya hemos hablado de estos temas, ¿no? Que no somos entre ellos dudosos de esto, pero sí que es verdad que con algo más ligado a la actualidad se ve que también hay esos casos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no sé de qué manera, pero que puedan eso porque son especialmente dolorosos por ser ante víctimas tan inocentes y tan indefensas. el problema a nivel estadístico es que la violencia vicaria está incluida dentro del pacto de la violencia de género. Entonces, los casos cometidos por la madre cuentan como homicidios, sin más, es decir, no en un apartado concreto, pero la violencia vicaria sí se cuenta dentro de la violencia de género. Que no parezca que estamos aquí atacando la ley integral contra la violencia de género, porque no hay nada más lejano de la realidad, ¿no? Pero sí apelamos a que se le dé un mayor sentido más estricto a podemos, si queremos cambiarlo el nombre de violencia vicaria, filicidio, por ejemplo, que es de lo que el apunte que nos faltaba, porque al fin y al cabo esto puede servirnos, como ha dicho Rafa,
a prevenir, ¿no? Porque la, la enajenación en un momento determinado, y eso no quiere decir que las personas estén locas, sino que en un momento puedes sentir un impulso, o la maldad, no tiene género, por desgracia, no tiene género, aunque sí exista la puñetera lacra, perdón por el taco, de la violencia del hombre sobre la mujer. Dicho esto, para que quede meridianamente claro, ¿no? Que nosotros estamos apelando a que haya un apartado más dentro de la estadística criminológica y criminalística o criminal de este país, sin que echemos por tierra algo tan importante como la ley integral contra la violencia de género y la lucha contra esa maldita lacra, ¿no? Y he dejado caer una palabra. Decía al principio de esta anexo, Rafa, que queríamos hacer un apunte con lo de parricidio. Filicidio. Sí, Rafa, es que parricidio en realidad incluye un poco a todo. O sea, es la muerte de un ascendiente, de un descendiente, del cónyuge. O sea, si se dice parricidio para este caso de Gijón, se está diciendo correctamente. Yo particularmente preferiría que se dedicara quizás parricidio más al tema del padre o la madre, aunque la madre también se puede utilizar lo de matricidio, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, filicidio, o sea, va muerta de los hijos, ¿no? Creo que eso sea un término quizás más correcto criminológicamente hablando para diferenciar casos, ¿no? Después lo que tú has dicho de la legislación, es verdad, está claro que las muertes de hombres y de mujeres, eh, o sea, la forma en la que matan, ya lo hemos hablado aquí, son diferentes. Caso Bretón, Seda prefiere con el tema de la hoguera y tal. Las madres pues suelen utilizar veneno, tal. Eso existen los métodos diferentes, pero aquí no, yo particularmente no se puede hablar de, yo he escuchado conceptos de homicidio por compasión, de suicidio asistido, ese tipo. Creo que estas cosas no ayudan en nada a dibujar la realidad. Son, evidentemente, son crímenes especiales, son filicidios con métodos diferentes, pero son filicidios. Y entonces, bueno, muchas veces es verdad que cierta gente que busca estadísticas lo hace por lo que aparece en los medios de comunicación, pero claro, eso tampoco es fiable, porque por desgracia puede haber muchos casos que no llegan a los medios de comunicación. Es que creo que debería haber un control estadístico de ese tema mucho más concreto, en general de todo, no evidentemente de la criminalidad, ¿no? Pero en este caso es que te cuesta trabajar encontrar datos reales, ¿no? Y no debería ser así. Y no, y la información, por ya apostillar y terminamos que se nos pasa el tiempo, vamos, se nos ha pasado ya. eh, eh, Como la, siempre, como siempre, la información puede ser tendenciosa, que es lo que yo he creído ver en la información, valga la redundancia, que he tratado de buscar sobre este tema, ¿no? De la violencia vicaria, porque ya sabemos que en España no basta con informar, sino que tienes que procurar que quien te lee le gusta lo que cuenta y aplauda. Que una verdad, dice la expresión, no acabe con un buen titular, ¿no? Pues eso sucede, por desgracia, demasiadas veces en este país, por los dos lados, ¿eh? Rafa, hemos terminado muy reivindicativos. La semana que viene, si nos metemos ya regresamos a Córdoba y nos metemos en la provincia, ¿no? sí, estaremos en ese prometido también especial o capítulo dedicado a crímenes, casos, etcétera. Buscaremos quizás también diferentes como los que tratamos en la capital, pero que han pasado en la provincia o relacionados con la provincia en cierta manera. En fin, buscaremos también algunos casos significativos que sean de interés para los televidentes. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un poquito especial porque no hemos pegado a la actualidad, porque el caso Juana Canal, yo creo que nos ha impactado a todos los que seguimos un poco esta materia y nos ha servido también para un poco reivindicar determinadas cuestiones como no solo esta última del anexo, sino que que por favor, nunca caiga en el olvido ningún crimen que está sin resolver, quiero decir, ¿no? Y abro el debate. ¿Se podría ampliar el plazo de prescripción, perdón, para los casos de homicidio y asesinato? Yo creo que sí. Pero eso ya que lo decidan otros. Rafa, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Rafa. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y
Y ahora nos metemos en la sala de cine, esa pequeña, coqueta sala de cine en la que me acompaña cada jueves Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Una sala de cine en la que esperamos que siempre estén con nosotros más personas, ¿no? Eh, Porque vamos a hablar de cine. A ver, con la tontería y los pegos, ¿no? Como se suele decir en Córdoba. Y vamos a hablar en esta ocasión de una película que significó un hito en su momento, más concretamente en su género, y ya si nos metemos en la ciencia ficción, como habíamos hablado en semanas anteriores, que nos faltaba meternos en ese género. Lo vamos a hacer con Alien, el octavo pasajero. Cristian, ve dándole tú a lo que te parece la película. Efectivamente, bueno, una sala de cine que espero que haya más gente, pero que no esté este pasajero, desde luego. Una película, como decíamos, es verdad que metida en esta categoría de ciencia ficción, que yo también la categorizaría mucho como terror, y yo de hecho la pondría, no sé si tanto como una obra magna de la ciencia ficción, pero sí que una obra magna del terror, esta de Ridley Scott, y además, y aquí yo voy a dejar ya mi opinión clara de largo, pero muy largo, la mejor película de Ridley Scott, para mi gusto. Sabes que esa opinión puede generar controversia, porque la gente está Sí, enamorada de entiendo. Gladiator, que parece que Ridley Scott no ha hecho nada en su vida nada más que Gladiator. Es que Esto yo, dicho con todo el cariño y, a ver, en tono humorístico, ¿no? Gladiator es otra grandísima película, pero Ridley Scott tiene una trayectoria espectacular y Alien, el octavo pasajero, es su segundo largometraje, que esto hay que decirlo, y vaya segundo largometraje. espectacular. Y yo tengo sentimientos muy encontrados con Gladiator, así que yo no quiero entrar mucho en ese tema porque si ya la opinión de que sea la primera película, habría gente a que le levante el picorcito. Lo que tuviera que decir yo de Gladiator sería mucho peor, así que Sería, vamos a quedarnos con esta, vamos a quedarnos con sería esta. más problemático. Vale, pues nos vamos Sí, a sí, Alien, sí. que fíjate, Cristian, yo no, anoche, mientras la revisaba, anoche que fue el día de antes al que se publica este programa, pero de una semana antes, ¿no? ¿Vale? Para recordar que esto está grabado, ¿no? Tomaba apuntes y, y fíjate, Cristian, que si no llega a ser por el éxito tan espectacular que tuvo Star Wars en 1977, Una nueva esperanza, capítulo 4, en 1979, que es cuando se estrena esta película, Alien, el octavo pasajero, a lo mejor no se habría hecho porque, bueno, a la 20th Century Fox lo que le gustó precisamente para meterse en la producción fue el exitazo, el bombazo total y mundial de Star Wars, ¿no? Estaríamos hablando de, si Star Wars no hubiera existido, de un proceso totalmente distinto en la ciencia ficción en la historia, ¿no? Del cine. Sí, sí, totalmente. De hecho, en las películas de monstruos del espacio, tal y cual, la verdad que se tomaban a cachondeo en esa época, ¿no? A finales de los 70 no había tradición de eso, la verdad que tampoco los efectos especiales mm, jugaban a favor y fue un poco ya en esa época cuando, y sobre todo como dices, con la saga iniciada por George Lucas, que tuvo un éxito sin precedentes, pero de hecho esta película, Alien, en un primer momento, al final se catalogaba en serie B y era una película en sí de escaso peso, pero que al final se ha convertido en una película de culto y que ha despertado, bueno, y que ha sembrado un género junto, como digo, a Star Wars, pero, pero sí que en este caso, ¿no? Llevándolo
muchísimo, muchísimo más a la realidad, por así decirlo, que es ciencia ficción, pero llevándolo a, porque al final Star Wars sí que está en otro universo, ¿no? Sí, es más Star Wars fantástico. te lo dice, ya no solo más fantástico, porque los dos son fantásticos, sino que Star Wars ya te lo plantea desde el principio, hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. O sea, yo que soy el espectador me desentiendo de lo que va a De pasar la ahí porque realidad, no tiene nada claro. que ver conmigo. Mm. Pero aliens sí que ya son humanos, sí que vienen de la Tierra, o sea que para la gente que la viera en su momento, entiendo, pues sí que causaría más impresión el hecho de, guau, porque son historias que no se contaban. Y claro, luego pues sembraría escuela para ET mismamente, fue una precursora de películas como esta, claro. Fíjate que has dicho, Cristian, que fue una película de poco peso en su momento, o a la que se le dio poco peso en su momento, Mm. casi de serie B. Me recuerda el momento en el que hablábamos de esto la semana pasada con Beetlejuice. Y como en Beetlejuice, aquí hay un reparto magnífico. John Hurt, Sigourney Weaver, que es su primer gran papel, Ian Holm, Catherine, no, Verónica Cartwright, perdón, Pero de cagar, sí. está Harry Dean Stanton, es decir, tiene un reparto para la época bastante interesante. Sí, sí, la verdad que Tom Skerritt, perdón, Tom Skerritt. es lo que hablamos, ¿no? Eh, de saber elegir un buen reparto, ¿no? Al final, gente joven y gente que es verdad que luego ha hecho más carrera posteriormente, el caso de la propia Sigourney Weaver o de Ian Holm, que luego estaría en la saga del Señor de los Anillos y tal. Es lo que también la ha hecho grande a la película, ¿no? En un futuro y es lo que ha hecho también que tenga tanto recorrido en el tiempo y que se haya convertido en eso, en uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Hablaba de que tiene también mucho de terror, eso lo pensaba yo también mientras la revisaba. Estamos ante uno de los monstruos más, ¿cómo definirlo? Eh, eh, a mí la sola presencia de alguien me causa ya cierto pavor, porque es una figura muy grotesca. Sí, 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 desde luego. Y es una película también que rompe mucho con muchísimos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, veíamos, viéndola me venía a la cabeza 2001, Odisea en el espacio, y lo que choca una película con la otra, ¿no? Que vemos en la película de Kubrick una nave todo muy pulcro, muy blanco, todo limpio, todo muy eh, Dentro del muy, orden. dentro del orden además muy simplista, o sea, Mm. no, aquí no, aquí si te fijabas en la nave, que al final la nave es inmensa, es inabarcable, o sea, que te vas a encontrar que la película sucede siempre dentro de la nave, pero que tiene pasadizo y tiene sitio que dice, pero hostia, es una ciudad, es una nave. Y cuanto más detalles, cuanto más pegos le ponga a la nave, parece que mejor. Yo creo que Ridley Scott estaba, ponle pegos. Si le tienes que poner tirabuzones a todo, ponle todo tirabuzones, ponle botones por todos lados. O sea, ponle palancas, ponle de todo. O sea, y es un poco el contrapunto y todo sucio, todo. Es un poco el contrapunto con esa 2001 y como decía, yo leí hace tiempo una frase porque uno de los encargados de que esta película saliera adelante fue uno de los guionistas de Tiburón y él la definió como eso, como es un tiburón pero en el espacio. Y la verdad que me parece una muy buena definición para lo que es esta película. Luego, sin embargo, fíjate, Cristian, cuando voy a decir un taco, el puñetero bicho está escondido ya en el final de la película, está escondido, agazapado ahí, y parece casi entrañable. Ahí metido, parece que un gato metido en un capazo. Sí, la verdad que es llamativa es llamativa esa escena, ¿no? Cuando ya la sargento, no sé si era Ripley, sargento oficial, sí. no sé el cargo que tenía muy bien, Ripley, eh,
ya saca todo su afán de Final Girl, porque al fin, hay que decirlo, esta película eso, es muchas cosas, pero es un slasher también. Es un slasher puro y Sigourney Weaver, la Ripley, es la Final Girl de la película. Es que cumple con todos los requisitos que tiene un buen slasher y ella es la Final Girl y al final cuando se empodera y ya se convierte en la verdadera protagonista de la película somete al monstruo de esta manera y sí que incluso que ahí te da un poquito de pena, ¿no? En ese momento. La película, Cristian, que por cierto, ahora que estabas comentando lo del slasher y todo esto, eh, no le faltan los giros, ¿eh? No le faltan los giros porque lo que sucede en un momento determinado con el personaje de Ian Holm, Ash, creo que era él, eh, a mí por lo menos me rompe, ¿eh? Sí, la verdad que la primera vez que la ven es uno de los detalles que no te esperas, porque luego sí que es verdad que revisionándola, pues ves el comportamiento Sí. de... Ya no solo que te esperes que no esté en ese bando, por así decirlo, sino que ves el comportamiento y ves que no se comporta como una persona. Sí que vas notando detallitos, pero en un primer momento la verdad que pasa totalmente desapercibido y te va sorprendiendo un poco. Incluso ya luego cuando ves esa especie de líquido blanco que le empieza a salir, es cuando dices, "Pues, algo raro pasa aquí, sí". Yo la primera vez creía que el líquido blanco era que llevaba un alien dentro y Un por alien eso, dentro, sí. sí, y por eso sudaba de forma extraña. La película que, como bien dices, sucede en casi todo momento, has dicho todo, pero es cierto que es todo, pero tiene un tramo en el que también hay escenas exteriores, En exteriores exteriores, que sí. lógicamente no es ningún exterior porque es un exterior ficticio, ¿no? En un planeta que no sabemos cuál es. Eh, en ese momento, Cristian, ¿a ti qué te parece, por ejemplo, la obcecación de Tom Skerritt de seguir hacia adelante? Tom Skerritt, que es el hombre que está al mando de la nave, y voy a decirlo, la estupidez de John Hart cuando el huevo se abre, que por cierto, el huevo abierto parece el Demogorgon de Stranger Things, De eh, Stranger, sí. pero ese hombre, ¿por qué se queda ahí? Yo creo que al final eso lo que demuestra es un Es un poco screen, poco, ¿no? Es un poco screen, es decir, sé que hay alguien en la casa que me va a matar, pero yo voy a buscar a esa pero me persona. quedo. Claro, es Efectivamente. que son los ingredientes del láser. Eh, estoy en la primera planta, alguien, o sea, he recibido una llamada, he visto de dónde viene la llamada, que viene del interior de la casa y en vez de salirme me subo a la planta de arriba. Es un poco eso, son los ingredientes puros del slasher, de esa curiosidad tonta, esa curiosidad Te mató al gato, vamos. que te lleva a la estupidez, pues es un poco lo que lleva a estos personajes a hacer una cosa tras otra, ¿no? De hasta llevar el peligro hasta dentro de la nave, de su casa, por así decirlo. La película la dirige Ridley Scott. Este no suele estar dentro del grupo del que hemos hablado ya en alguna ocasión del nuevo Hollywood, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, la gente que se dice, vamos, y que es cierto, cambió un poco la industria cinematográfica entre los 70 y 80. Sin embargo, para mí Ridley Scott es otro director de referencia. Por supuesto que Ridley Scott y, hombre, hay que decirlo claro, que es un director que ha hecho mucho, sobre todo por la ciencia ficción. Yo creo que sus dos obras magnas están un poco encasilladas en este género, aparte de que, bueno, ya hemos dicho que Alien se acerca mucho también al terror, pero el caso de la propia Alien y pocos años después, pues la película que sí que cambió completamente el género de la ciencia ficción y que ha sembrado una escuela increíble a nivel de estética, principalmente como es Blade Runner, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ha bebido a raíz de Blade Runner toda la estética punk, esta que tiene ochentera de neones, yo creo que todo esto ha bebido de esa película y que también ya estaba un poco en Alien, en lo que hablábamos, ¿no? En ser muy
muy intenso con los decorados, con todo muy cargado de cosas, ¿no? Parece que el futuro tenía que ser todo cargado. Y se ve también en Blade Runner y se ve en Alien. Blade Runner, que a mí tengo que decirlo, es una película que no me termina No, de llegar. no, a mí tampoco es una película que me divierta, ni que me... Es una película que está muy bien, pero que yo creo que sobre todo lo que coge es eso, ¿no? Sobre todo lo importante de esa película al final y lo que ha trascendido es la atmósfera Eso es, eso sí, eso sí. Ridley Scott que ha hecho de todo. Empezó con Los Dualistas, que no tiene absolutamente nada que ver con estas dos películas que hemos mencionado hace unos segundos. Ha hecho Thelma y Luis, que tampoco tiene absolutamente nada que ver, y a su vez esas cuatro películas no tienen nada que ver con Gladiator. Eh, es decir, 1492, La Conquista del Paraíso, con una banda sonora de Vangelis espectacular. Eh, ha hecho absolutamente a Teniente O'Neill, por sí, ejemplo, se me sí, sí, viene a la sí, ha cabeza, hecho absolutamente. Mira, aquí Aníbal, hay una película que me encanta, que es Red de Mentiras. Esta es mucho más reciente, de no la he visto 2008, esa. con Leo DiCaprio y Russell Crowe. Es una película que a mí me gusta especialmente, pero es uno de los directores más polifacéticos, ¿no? Sí, la verdad que es un director que y yo he hablado con, o sea, he tenido la suerte de, en otros programas en los que he participado, en otros podcasts dedicados al cine y demás, he tenido la suerte de hablar con gente, con profesionales del cine que a su vez han trabajado con Ridley Scott y te hablaba de lo polifacético que hay, lo capaz de, porque al final son producciones de centenares y centenares de personas a nivel de todo, a nivel de técnico, a nivel de actores, a nivel de atrezo, a nivel de todo, son y mega producciones. Y lo que te hablaba es de su capacidad de controlarlo todo, de ser un director capaz de eso, de muy megalómano y muy capaz de abarcarlo todo. Y al final yo creo que un poco ha sustentado su carrera en eso, sobre todo en las grandes producciones. Más recientemente una de las más Residente, que también yo creo que tiene cositas que ver con Alien, El Marciano, de Martian. Eh, la verdad que otra muy buena película que toca mucho y que ha sido muy alabada por científicos en el sentido de, joder, si hay una forma de generar vida eh, en otro planeta a nivel de generarla un humano propio, esa película es muy fidedigna en ese sentido. Y, por ejemplo, en ese tipo de obra, la verdad que se maneja muy bien. A nivel Fíjate de ciencia ya, ficción, hemos comentado Blade Runner, hemos comentado Alien, pues El Marciano es eh, otra que destaca muchísimo en eso. fíjate que hemos hablado de que Alien fue un poco precursora. En Alien aparece Ian Holm y se me ha venido a la cabeza que Ian Holm también está presente en otra película de ciencia ficción, esta más reciente, pero tampoco mucho porque ya tiene cerca de 30 años, creo, me atrevería a decir, el quinto elemento, ¿no? Elemento, sí. Vaya. Volvemos a Alien, Christian, y lo hacemos para elegir la mejor escena. ¿Cuál es tu mejor escena? ¿O tu escena favorita? Mi escena favorita es, o sea, es que lo tengo clarísimo, el momento de la cena que le sale el muchacho, le duele un poquito el pecho y le sale, y le Le sale sale el de ahí bichito. el bichito del pecho. La verdad que yo me quedaría con esa escena, me parece una de las más terroríficas con diferencia de toda la película, una escena que ha marcado también. Hay que decir que al final Alien es una trilogía, pero que tiene, o sea, pero que ha tenido en 2017 como o una nueva parte, la de Covenant, que al final dirigía también por el propio Ridley Scott, que sí que es verdad que dirigió la primera, pero no estuvo en la otra. Bueno, una trilogía con esa parte ahora, pero que luego ha producido también después una saga más amplia, porque hemos llegado a tener incluso el absurdo de Alien versus Predator, ¿no? O sea, ya, Bueno, sí, sí, ya el o sea, universo ha se creado eso, amplía. el universo Alien se expandió bastante. Pero es verdad que lo que es la Original. trilogía, yo la cierro en una trilogía principalmente, y además el peso, y hay que mirar nada más que los nombres que hay detrás de esa trilogía, que Ridley Scott está en la primera, pero que en la segunda está James Cameron y que en la tercera está David Fincher, o sea que
mucha tela ahí. Mm, Y que mm. cada una es una obra, es un género completamente diferente. Si bien esta yo la califico mucho más dentro del terror que la ciencia ficción, la de James Cameron es mucha más ciencia ficción, otro director que yo creo que hace falta que traigamos aquí, Mm. que para mí es mucha más ciencia ficción que terror, por ejemplo, y ya la de Fincher, pues una locura. A mí es que Cameron, ¿No? con toda, sí, no, sí me gusta, pero con toda la pompa y boato que se le sigue dando todavía hoy a Titanic, pues le tengo un poco de tirria por ese motivo, es una manía estúpida mía. Eh, yo me iba a quedar también con esa escena, pero seleccioné otra por si acaso. Tengo que decir que cuando el bicho sale del estómago o del pecho, sale del interior del cuerpo de John Hart en la escena, se ve como muy rudimentario cuando el bicho sale huyendo, ¿no? Es como un muñeco Sí, que manejan ahí, se nota muy claramente, ¿no? Pues a mí otra escena que me parece magnífica es cuando Tom Skerritt está buscando a alguien ya grandecito en los conductos de la nave y de repente aparece y se ve impactante, mucho más impactante que en su primera aparición ya madurado el monstruo. eh, Se ve por primera vez, ¿no? Y es impactante, sí. o sea, se ve por primera vez en completo, ¿no? En imagen, digamos, casi detenida, ¿no? Esa escena también me parece fantástica. Cristian, el momento más complicado como siempre, la nota de Alien el octavo pasajero. Buah, la verdad que sí, que momento más complicado de... Hablábamos, ¿no? La semana pasada de la posibilidad de hacer un poco cambio Al de... ataque, mira, voy a resumidamente y brevemente. Cristian López, El Padrino y Midnight en París, un 10. El sexto sentido y La vida es bella, un 9. Beetlejuice, El Diablo sobre ruedas y El monstruo de San Pauli, un 8. Y Mujeres al borde de un ataque de nervios, un 7,5. Si quieres variar alguna, es el momento. Voy a variar, pero no porque le afecte a esta película en concreto, sino que voy a variar por no poner un techo y simplemente a Midnight in Paris y El Padrino las voy a bajar al 9,5 ambas, eh, porque, no sé, repensándolo, claro, al final, una vez que compara, ya dices, "Buah, un 10 me parece ya excesivo, pero aunque sean obras maestras ambas de mi punto de vista, pero las quiero variar en ese sentido y luego pues a alguien le voy a poner un 8,5. 8,5. Vale, un momentito que estoy apuntando aquí para que no se me pase. 9,5, El Padrino. Y pues yo voy a mantener ese techo del 10 del Padrino porque me sigue pareciendo la mayor obra maestra de todas las películas que hemos visto. No sé si me atrevo a cambiar, tío, porque yo voy a mantener por el momento, voy a darle una pensada una semana más y a alguien le voy a dar, ¿qué le doy a alguien? Está complicado esto, ¿eh? Le voy a dar otro 8. Yo me muevo mucho en el 8, como puedes comprobar. Pero sí le daré una pensadita para la próxima semana el tema de varias notas, que creo que sí, ya empiezo a tener ahí un atasco mental bastante, bastante importante. Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Ten cuidado que no te salga ningún alienígena por ahí, por El ningún pecho. conductito ni Eh, por nada. lo tendremos, estaremos pendientes y nada, Y sobre muchísimas todo, gracias a ti como... y si ves un Dime, huevo, dime, y si ves un huevo que se abre, a excepción de que sea un huevo Kinder, no, no lo toques. vete, no te quedas ahí mirando cómo te pica el bicho. Lo tendré en cuenta, buen consejo para, la verdad que hay noches muy malas y lo tendré en cuenta para eso. Un abrazo fuerte, Cristian. Muchas gracias, como siempre, a ti, Rafa. Un Hasta saludo. luego. Pues nos metemos ahora en ese espacio en el que los relatos se hacen curiosos,
casi fábulas de vida, por decirlo de alguna forma, que es lo que suele hacer con cada historia que recoge y trata mi compañero y amigo Tony Cruz. Tony, muy buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues ahí vamos con los cambios de tiempo que lo estábamos hablando antes y demás, y está la cosa regular con la mala salud de hierro, que yo la tengo igual que Vicente Aleixandre, que le decía Pablo Neruda eso. Nos vamos a meter, Tony, en una historia que es, yo diría que mitad drama, casi tragedia, y mitad épica, ¿no? Es la historia de Alfred Nakash, que yo es un individuo que no conocía para nada y que supongo que el común de los mortales tampoco sabrá quién es. Bueno, pues empezamos un poco, como me gusta a mí, contando cómo llegué a conocer el nombre de Alfred Nakash, ¿no? Como siempre, la curiosidad es lo que un poco marca, ¿no? El comienzo de cualquier historia. Esto me pasó corriendo una mañana fría por Toulouse, que empecé, pues, como siempre, me gusta trotar cuando estoy haciendo turismo y acabé viendo un recinto deportivo que yo en primera instancia pensé que era un campo de fútbol, pero no, era una especie de piscina, ¿no? Un espacio náutico, se puede decir, ¿no? Deportes náuticos. Y el nombre era Espace Nautique Alfred Nakash. Perdonadme mi francés, pero de francés poquito. Entonces digo ya, ¿quién será? ¿Quién habrá sido o quién fue Alfred Nakash, ¿no? Y bueno, pues la historia que hay detrás de ese nombre es realmente curiosa. Y hablas tú de una historia dramática. Yo quiero verla como una historia también en parte de superación, o en gran medida de superación, ¿no? Porque fue un nadador, naturalmente, que fue superando diversos problemas a lo largo de su vida, desde sus orígenes hasta toda la contingencia que tuvo que atravesar, porque el comienzo de esta historia con su nacimiento radica en 1915. O sea que cualquiera, y si añadimos a este detalle el hecho de que era de origen sefardí, es decir, judío, pues uno puede imaginar lo que tuvo que, ya puede hacerse la idea de qué va a estar un poco esta historia. 1915, por situarnos, es algo en lo que yo no había caído cuando he leído la historia en tu blog, Tony. 1915 es plena Primera Guerra Mundial. No Y había sí, lo caído que en pasa eso. es, sí, lo que Y pasa es que por nace. apuntar, simplemente, Tony, para quienes no puedan tener ese concepto, aunque tú lo has dicho, los sefardíes son los judíos que, así se llamaba a los judíos que vivían en España, que no era España todavía, eran las coronas de Castilla y Aragón, hasta 1492 en que fueron expulsados, ¿no? Y bueno, pues mucha gente que después ha nacido dentro de esa religión, ¿no? En una familia judía, tiene origen sefardita, origen castellano o aragonés. Incluso habla ladino, que es Mm. una especie de formación o de castellano antiguo, un idioma, por cierto, muy, muy curioso, ¿no? Bueno, decíamos que Nakash nació en 1915 y sí, nació en mitad de la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial le pilló un poco retirado porque él estaba en Constantín, que ahora mismo es parte de Argelia, pero que en su momento era Francia, ¿no? Y bueno, tuvo una infancia curiosa porque él fue el último de 11 hermanos y aunque parezca paradójico, él de pequeño le tuvo miedo al agua. Es decir, vamos a contar la historia de un nadador que en su infancia tuvo miedo al agua, ¿no? ¿Y cómo contrarrestar ese miedo al agua? Bueno, pues su padre decidió que lo mejor para ello era apuntarle a clases de natación y waterpolo, ¿no? Y al final, como suele pasar en este tipo de cosas, del odio o del miedo se pasó al amor y él pues empezó a convivir con naturalidad y a sentirse como pez en el agua, nunca mejor dicho, y al final fue la natación la que en recompensa a esos miedos superados, pues le permitió en cierto sentido ganarse la vida. Estuvo en Argelia hasta los 17 años, pero ya claro, aquello se le quedaba pequeño porque empezó a tomarse ya tan en serio que el tema de la natación que ya se tuvo que ir a París para progresar. Y en el 33, que es el primer año que pasa en Francia, ya queda segundo en los 100 metros libres a nivel nacional y a partir del 35 ya se le considera el mejor de Francia en su especialidad, en natación. Y nos vamos ahora directamente al 36, porque 3 años después de esto que estamos contando, llega a los Juegos Olímpicos de Berlín
que como sabrán tus televidentes, pues estuvieron marcados por el régimen nazi porque se celebraron en Berlín. Y claro, en estos juegos Hitler no quiso que se librara el bigotillo y no puso ningún tipo de impedimento para que atletas como Jesse Owens, de raza negra, o el propio Nakash, que era uno de los mejores del mundo en su especialidad y que era judío, pues participaran, ¿no? Al revés, les trataron pues aparentemente como uno más, ¿no? Y además Nakasha venía de haber participado en los Juegos Macabeos, que se celebraron en Haifa, que claro, para más Inri, pues bueno, eran unos juegos precisamente muchas gracias no le debían hacer al régimen nazi, ¿no? Al final queda cuarto en el 4x200 con su selección y Alemania en esa misma carrera queda quinta. Así que bueno, en ese pique que siempre han tenido Alemania y Francia y que en esa época pues más si cabe, pues le ganó la primera partida la ganó Nakash. Tony, perdona, por hacerte otra añadidura. Berlín 1936, yo tenía pensado nombrar a Jesse Owens, que es un poco el paradigma de lo que ocurrió en esos Juegos Olímpicos, ¿no? De cómo la farsa alemana de tolerancia con judíos, negros, etcétera, se produce y al final tienen que tragarse, porque no hay otra palabra, su mala baba y todo lo que tenían dentro con atletas como Jesse Owen, pues eso queda recogido muy bien, todo eso que has contado con este atleta afroamericano como protagonista en El héroe de Berlín, una película bastante interesante. Y ahora sí, de 1936 continúa la historia de Tony. Yo te quería hacer esta añadidura y seguimos, Tony, después de esos Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Abundando en tu reflexión sobre esos juegos y tirando un poquito algo, te voy a soltar de fútbol siempre, Hitler solo estuvo presente en un partido de fútbol que se sepa en su vida, que fue en Berlín, en los Juegos Olímpicos, en un Alemania-Noruega, que ganó Noruega. Noruega eliminó para mayor humillación absoluta a Alemania y además, para colmo, hay un futbolista, Halvorsen, que participó, era uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento y participó decisivamente en ese partido y luego acabó en un campo de concentración, en fin, designios de vueltas que dio la vida, ¿no? Bueno, no vamos podríamos hablar mucho de esos Juegos Olímpicos, pero vamos a pasar, porque esos Juegos Olímpicos dieron para mucho. En esa época había dos grandes nadadores en Francia, uno era Nakash y el otro era Cartonet, se llama, ¿no? Y Cartonet era mayor, había sido el gran campeón en Francia en esos tiempos, y él no era judío, pero era antisemita. Él era una rara avis porque en Francia y en general en toda Europa, todo el mundo suele señalar a Alemania como el epicentro del antisemitismo, pero en aquella época en Europa había muchísimo antisemitismo prácticamente todos los rincones, ¿no? Y en Francia no era una excepción, ¿no? Así que, bueno, claro, en Francia había un semanario que era de tendencia filofascista, se llamaba Gringoire, que lo que hacía era comparar los dos y siempre dar la cara por Cartonet, pero Cartonet nunca abusó de su condición o de su situación y compitió siempre en buena lid, ¿no? contra Nakash. Ya llegamos a épocas convulsas, porque ya empezamos en el año, ya era convulso el 36, pero bueno, el 39 ya empieza la guerra y Nakash pues deja el bañador y se viste de uniforme. Y bueno, como también sabrán tus televidentes, Francia dura 2-3 diarios por la Blitzkrieg y al final pues con el gobierno de Petén, con el régimen de Vichy, pues había un decreto, se llamaba el decreto Crémier, que hacía que los argelinos o los que habían nacido en Argelia bajo el mandato francés se les considerara franceses, ¿no? Y claro, lo que hizo el régimen de Vichy fue quitar ese decreto, pues entre otras cosas para facilitar todas las tropelías alemanas con los sefardíes de Argelia, ¿no? Entonces, Nakash, que era uno de los grandes campeones francés, deja de ser francés, se convierte en apátrida y se tiene que marchar a la zona no ocupada para no acabar en un campo de concentración. Y así es como llega, aquí empieza la historia de Nakash con Toulouse, porque ahí en Toulouse
era una zona controlada por el propio régimen de Vichy, pero no estaba ocupada como tal. Era una zona de lo que se llamaba Francia Libre, que no era libre, pero bueno, la Francia Libre. Y Tony, allí hacemos otros dos apuntes. La Blitzkrieg, que han nombrado, era la guerra relámpago, que es lo que ha correcto. intentado Putin, o lo que Sí, intentó Putin en febrero, que le salió, bueno, muy mal, ¿no? sí. No hace falta decirlo. Y el régimen de Vichy, en efecto, fue la Francia no ocupada, que es como se llamó, pero que en realidad fue casi tan malo, o peor incluso, que la Francia ocupada por los nazis, que era sobre todo la parte del centro hacia el sur de Francia, ¿no? Y ahí es donde se va Nakash. Yo me viene a la cabeza un libro de Fernando Schwartz que se llama Vichy 1940 y que es muy interesante. Transcurre en la Francia de Vichy con el París ocupado por la Alemania nazi y en ese Toulouse de la Francia, entre comillas, no ocupada, eh, continúa la historia y se empieza ya a poner más dramática la situación de Alfred Nakash. Sí, él no se conforma con sobrevivir y se mete en la resistencia. Se contacta con miembros judíos de la resistencia a la ocupación, lo que se llamaba la Armée Juive, la Juif, es que yo insisto, francés regular. Y, y bueno, pues a pesar de la situación y participando activamente con la resistencia, él sigue compitiendo. Aunque parezca raro, seguía compitiendo y lo hizo hasta el 42. En un principio y hasta ese año estuvo protegido por lo que significaba en Francia Nakash, pero a partir del 43 los nazis empezaron ya más a saco con los judíos en Francia y primero le dejan sin poder nadar a nivel competitivo y directamente después le envían a Auschwitz. Le envían a Auschwitz y además junto con su esposa Paul y su hija Annie. Y, y bueno, parece ser que ya por entonces Jacques Cartonet, del que hablamos antes, había cambiado un poquito y ya sí se había hecho más filonazi y de hecho era jefe de servicio de deportes del gobierno del régimen colaboracionista de Vichy y dicen, las malas lenguas, que tuvo algo que ver en esa deportación de Nakash a Alemania. Bueno, eso nunca se sabrá como tal, digamos que entra dentro de la leyenda negra, ¿no? Entonces, bueno, nada más llegar a esos trenes que si uno visita Auschwitz, pues se da cuenta de lo terrorífico que es todo, porque parece un escenario de una película de terror aún hoy. Y bueno, pues en esa estación que todavía existe, no como tal, pero evidentemente sigue estando las vías de tren y tal, llegan a Cash con las dos mujeres de su vida y nada más llegar, Paul y Annie se van por un lado y Nakash por otro. Y el mismo día las dos fueron gaseadas e incineradas. Directamente, Nakash pierde nada más llegar a Auschwitz a su mujer y a su hija. Evidentemente, él no lo supo, él solo supo que no estaban con él. Y bueno, Nakash se convierte en el número 172.763 como prisionero, pierde una de las prácticas más habituales de los nazis en los campos de concentración, era la alienación, es decir, se convertían en números, perdían la personalidad porque era la manera más fácil de tratar, quitarles toda condición de ser humano para así pues, facilitar todo lo que hicieron, todas las atrocidades que hicieron, ¿no? A Nakash le asignan a trabajo forzado en la enfermería y bueno, pues, paradoja, los nazis se burlaban de su condición de campeón olímpico, obligándole a recoger objetos que lanzaban a la piscina del campo. Le lanzaban objetos y él tenía que devolvérselos como si fuera un perro. Así que llegaron a lanzarle una vez una daga que tuvo que recoger con sus propios dientes del fondo de la piscina. Y lo hizo porque tenía una fortaleza física y mental tremenda, ¿no? Tan fuerte fue y tan fuerte era que fue capaz incluso de sobrevivir a lo que se conoció como la larga marcha de la muerte, que fue cuando las tropas soviéticas avanzaban por el este, los presos eran movidos, ¿no? Sistemáticamente de unos campos a otros, y en este caso pues se le movió de Auschwitz a Buchenwald, más hacia occidente, y allí, y al final sobrevivió a esa marcha, muchísimos murieron, y al final ahí fue liberado. O sea, él sale de Buchenwald, ya evidentemente acaba conociendo en pocas semanas el trágico destino de su mujer y su hija,
pero la llegada de Nakash a Toulouse fue noticia nacional, claro, porque fue como una margarita en el campo, en pleno cieno, ¿no? Después de tantísima miseria, tantísima desolación, que una persona que había sido ejemplar por su dedicación al deporte sobreviva en esas condiciones, pues bueno, para los franceses fue casi una celebración extra, ¿no? Para lo que fue en sí ganar de una manera indirecta. Pues los franceses realmente ganar, la guerra la ganaron poco, pero bueno, digamos que indirectamente también la ganaron, pues fue como una noticia nacional, ¿no? Y quizá la parte con la que nos debamos quedar de toda esta historia, o por lo menos la que yo resaltaría más, es que después de todo lo que pasó, después de acabar decrépito, hundido, física y, me imagino, sobre todo moralmente y anímicamente, Nakash fue capaz de volver a ser campeón de Francia. Lo hizo apenas un año después de haber sido liberado de Buchenwald. Y además, y para más, Indri fue capaz de colaborar en un récord mundial del equipo de natación francés. Y en el 48 participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 200 metros braza y también en waterpolo. Y después de todo eso, he dicho antes que había conocido lo de su mujer y su hija. No lo llegó a conocer, creo, hasta después de todo esto. Entonces, cuando lo conoció 2 años más tarde, de lo que ya en el año 50 se retiró. Hasta ahí le dieron la fuerza, que no es poco, atendiendo a que, bueno, compitió hasta los 35 años y compitió al máximo nivel. Es decir, estamos hablando de que no es que compitiera a nivel aficionado, sino bueno, Olímpico. que fue olímpico, compitió por la selección francesa, que ganaba el título de campeón de Francia y que por todo esto, por lo que estamos contando y por lo que mueve lo extraordinariamente emocional que puede resultar esta historia en lo extradeportivo, pues el nombre de Nakash no solo está en esa piscina de Francia que he dicho, en ese centro deportivo de Toulouse, sino que también está en el Salón Internacional de Natación, que hay un Salón Internacional de Natación, que yo antes de conocer esta historia no sabía que existía, que está en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, y también estuvo, esto también es curioso, estuvo nadando 1 kilómetro diario hasta el año 1983, que es cuando falleció. De hecho, murió nadando. O sea, él murió después de haber completado o durante la práctica de ese kilómetro diario que hacía de natación. Y se da la paradoja de que Cartonet, del cual hemos hablado, que era su gran rival, que dijimos que al principio no se aprovechó tanto de su condición de nazi, pero después sí, o de filonazi o de antisemita, pero después sí, pues fue condenado en ausencia a muerte en Toulouse por colaboracionista y acabó siendo capturado en Italia en el 47. No se sabe nada más de él. En el 47 este señor, que había sido campeón de Francia muchas veces, pues desaparece, fue como una damnatio memoriae y desaparece, o por lo menos yo soy incapaz de conocer más de lo que fue de la vida o de los milagros, si es que tuvo algún milagro después de haber sido condenado en ausencia por colaboracionista, por nazi, de este señor antítesis de Nakash, que era Jacques, o que fue Jacques Carton. No sabemos siquiera si murió, vamos, si se Hombre, cumplió esa pena de muerte, quiero decir, morir, porque morimos todos, muy lógicamente. seguro. Eso es inevitable. Tony, has hablado de Auschwitz, que quizás es el escenario más prototípico en el imaginario colectivo a nivel global de la Alemania nazi. Yo no he estado allí. Entiendo que tú sí. Por las imágenes que me llegan, aquello es como Pompeya, haciendo la distinción, lógicamente, entre un lugar y otro, pero como que se ha quedado parado en el tiempo, ¿no? Para que la gente pueda ver de la mejor forma posible lo que ocurría allí, ¿no? Para que lo perciba mejor, ¿no? Es terrorífico. Es la sensación de miseria más grande que yo he visto en un recinto. Es decir, aquello, aunque ya no, y más, sí, tuve la oportunidad de visitarlo un 31 de diciembre y claro, no estaba nevado, pero hacía muchísimo frío, había una capa de escarcha y uno se pone
no se puede poner, porque eso es imposible ponerse la piel, pero uno se imagina, porque además está muy bien explicado, y lo que tuvo que ser eso, y uno pasea por esos páramos, porque es que todo el escenario, incluso ya cuando te vas acercando, no, quizás estés sugestionado, ¿no? Por donde vas, pero ya per se es algo que tiene una carga emocional tremenda, ¿no? Hay dos campos, Auschwitz y Birkenau. Realmente Birkenau era más o menos donde se llevan a cabo muchas de las barbaridades, ¿no? Pero tanto en uno como en otro, tanto en las barracas, uno ve que eran más establos que habitaciones humanas. O sea, le dicen la cantidad de personas que había alojadas ahí, y uno ve, porque sigue estando las ruinas de lo que fue la cámara de gas. Bueno, la ruina de cámara no, no, las ruinas no. La cámara de gas sigue igual. La cámara de gas sigue igual, y uno entra y yo, a lo mejor, insisto, es su gestión, pero ahí me generó una angustia terrible, porque uno ve por dónde estaban los botes de Ciclón B. Uno pasea por las ruinas de lo que fue el campo de incineración, o sea, la zona de la cámara de incineración, en los hornos crematorios. Se siguen viendo los hornos crematorios, se ve las carretillas con las que llevaban los cadáveres, todo, las maletas, a lo mejor elementos materiales que han sobrevivido, que, paradoja, ¿no? Sobreviven las maletas, no sobreviven sus dueños, y eso está todavía, eso lo puedes visitar, ¿no? Ves las maletas apiladas, es una carga emocional tremenda. Yo recuerdo que, claro, cuando vas nosotros fuimos a una excursión de Cracovia, y en el autobús, pues claro, ibas con gente joven, además día 31, la vuelta, la vuelta de esa gente joven, esa misma que iba casi de broma, tal, y no, ahí no cabe en broma, ahí no, aquello, yo cuando hay gente que es negacionista de esto, cuesta imaginar que alguien ponga en duda, ya no testimonios, realidades. Sí, se han cometido muchas barbaridades, muchas atrocidades, en nombre de muchas ideologías. Pero lo que se cometió en esos campos de concentración, yo confío, espero y deseo, aunque desgraciadamente Europa ha dado y seguirá dando muestras, Europa y el resto del mundo, pero vamos, Europa porque quizás nos pilla más cerca, ¿no? Ha dado muestras también después de la Segunda Guerra Mundial de barbaridades tremendas. Ese nivel de locura, de alienación, de convertir en reses a los seres humanos, de hacerles perder toda dignidad, no creo que haya parangón, ni haya habido, ni vaya a haber. Espero que no vaya a haber, porque mal iría la humanidad si vuelve a repetir algo siquiera parecido a lo que se vivió en toda. Porque se habla de Auschwitz, Birkenau, pero hubo muchos: Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, muchísimos campos de concentración. 11 millones de muertos. 11 millones de muertos. Para matar a 11 millones de personas tienes que ser, por desgracia, muy eficiente. Y los alemanes, para eso, más que los alemanes, su alta jerarquía, fueron terriblemente, y recalco el terriblemente, eficientes a la hora de llevar a cabo su horrible plan. La solución final, que se le llamó a ese acto ya de genocidio brutal cuando estaban perdiendo la guerra, llegó la solución final, y esa cifra de asesinados, porque no se puede llamar de otra forma, ¿no? Creció brutalmente, insisto en la palabra brutal. Ha sido escalofriante, tal y como lo has narrado, Tony, porque uno se imagina allí, rememora las fotografías actuales que, que existen, que se pueden ver en internet si uno tiene cierta curiosidad o inquietud, y conforme lo voy narrando, la verdad es que ha sido un poco sobrecogedor. Sin embargo, Tony, a Dios gracias, dentro de todo eso que hemos contado, aparece la figura. La semana pasada hablamos de Aldo Sambrel, que era otro triunfador ante una vida muy complicada. Aquí ya es en el podio estaría por delante Alfred Nakash, ¿no? Qué importante es recuperar historias de personajes como este, que nos recuerden que todavía se puede mantener esperanza en el ser humano, porque hay personas que con su espíritu de supervivencia nos enseñan, y sobre todo también su entorno cuando sobrevive,
es como debería ser la humanidad, ¿no? Acogedor, hospitalario, abrazándole, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El mal no siempre vence. De hecho, el mal suele acabar derrotado, aunque cueste pensar que sucede así, pero el mal, en general, la sociedad tiene que acabar siendo derrotado. Y en este caso, pues bueno, aunque fue una victoria muy pírrica para los judíos del mundo, eh, al final se puede decir que también ganaron, porque sobrevivieron. Y sobrevivir, sobre todo tal y como lo tenían, pues verdaderamente, y el caso de Alfer Nakash es significativo, pues ya es una victoria. Totalmente. Tony, pues muchísimas gracias. Se nos cuela por ahí de vez en cuando alguna reverberancia del sonido de la conexión. Muchísimas gracias, como siempre. Insisto, ha sido espectacular, sobre todo ya al final el relato sobre Auschwitz. O Auschwitz, joder, si se nos dan mal el español, imagínate los demás idiomas y el alemán sobre todo. Muchísimas gracias, Tony. Tremenda la historia de hoy y seguimos hablando la semana que viene, si te parece. Esperemos que sea un tema un poquito más amable y un poquito que nos deje el cuerpo un poco mejor. Eso es, un poquito más alegre. Tony, lo dicho, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Mencionaba recientemente Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y de la oposición a nivel nacional en España. 1984, una novela fantástica de George Orwell, a la que hizo referencia, por cierto, de forma equivocada, porque habló de que ese libro se había publicado en 1984, cuando en realidad vio la luz en 1949. De hecho, George Orwell llevaba muerto 3 décadas aproximadamente, un poquito más, en ese 1984 del que hablaba Alberto Núñez Feijóo. Lo cierto es que Núñez Feijóo en esa intervención hablaba de la posverdad, atacando una vez más al gobierno, no sé si de dictatorial, de mentiroso, bueno, lo típico. Y sí, la posverdad existe, ya lo hablé yo. Curiosamente fue el mismo día en el que Alberto Núñez Feijóo cometió ese error de cálculo con la fecha de publicación de 1984. Sí, vivimos una época en la que la mentira tiene más peso, más valor que la verdad. Lo que yo llamé en su momento burocracia en este mismo espacio. Pero quería empezar con Alberto Núñez Feijóo y con esa referencia a 1984, porque quien no lo haya leído debería de hacerlo. Es una maravillosa distopía, es decir, transcurre en un tiempo futuro y real, al igual que el mundo en el que se desarrolla, donde se ataca a la dictadura. Principalmente lo hacía Orwell contra la Unión Soviética, aunque también pues a cualquier otro tipo de dictadura. Él conoció la dictadura nazi, conoció la dictadura fascista en Italia, conoció el franquismo en España. De hecho, estuvo en la Guerra Civil Española, ese tema tabú hoy en día todavía en nuestro país. Y digo que quería empezar con Núñez Feijóo y con su referencia a 1984 porque no hace falta que tengamos tiranía ninguna cuando vivimos tiranizados por una clase política, al menos en España, que ya sabéis que suelo tirar más por España porque es donde vivimos, es lo que mejor conocemos, es de lo que mejor podemos opinar. A mí me gusta opinar de lo que sé o de lo que intento saber, pues esa clase política que decía, se ha olvidado un poco de su función, de su verdadera función, que es estar atenta a la ciudadanía, que al fin y al cabo son sus jefes, ¿no? Los jefes somos nosotros y nosotras, los jefes de los líderes políticos. Se han olvidado de eso y han decidido entrar en un juego de batallas dialécticas
en muchas ocasiones con palabras muy gruesas. No entiendo lo de hablar de un gobierno dictatorial, de un gobierno ilegítimo. Oiga, si a usted no le han elegido, tendrá otra oportunidad en las siguientes elecciones. Por cierto, ya está bien de vivir en campaña electoral continua. España vive en campaña electoral. No queremos una campaña electoral permanente. Queremos que ustedes, dirigentes políticos, de ayuntamiento, de comunidades autónomas, del gobierno, sobre todo, se preocupen, bueno, del gobierno, de Congreso de los Diputados y Senado, ¿no? Del Parlamento, se preocupen de tratar de aliviar una situación tan complicada como la que está viviendo hoy en día la sociedad española, como todo el mundo. Pero si no fuera esta la situación, que se preocupen simplemente de tratar de mejorar el día a día, la vida de las personas que le votan a ustedes o a los otros, pero que votan y que son quienes deciden cómo se tiene que conformar el Congreso de los Diputados y el Senado, que deciden quiénes tienen que representarles. Y ustedes, últimamente, solo representan a sus aplaudidores. Digo aplaudidores porque últimamente la política se ha convertido también en un gran partido de fútbol, donde todo se sigue desde el plano hooligan. Da igual si lo que se nos está diciendo es verdad o mentira, da igual si se falta el respeto o no, da igual si ese tema nos interesa o no, da igual si estamos padeciendo determinadas circunstancias, pero como es el líder de nuestro partido, aplaudimos, vitoreamos y defendemos y justificamos cualquier cosa, incluso el insulto. Y en eso están nuestros líderes políticos, los de todos los partidos. Cuidado. Ya es hora de que se recupere ese sentido de Estado, sobre todo porque en esa distopía en la que hemos convertido nuestra realidad actual, se alimenta al populismo que se concentró muchísimo en las figuras, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, hasta el punto de que, fíjense, en Estados Unidos Donald Trump casi promovió lo que podría denominarse un golpe de Estado, ¿no? Con ese asalto al Capitolio, o en Brasil, donde ha ganado Lula da Silva, pues ha habido personas que han pedido que salgan los tanques a la calle para evitar que llegue al poder el comunismo. Estamos con términos de hace 4, 5, 6 décadas o más. Ya está bien. Por favor, fijen sus miras, su atención en tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, insisto, en hacer ese servicio público que ha sido y debería seguir siendo la política, porque la política no es una profesión, que ese es otro problema, al menos, insisto, en España, donde la mayoría de nuestros líderes pues dedican su vida, profesionalmente hablando, a la política, como el que se dedica al periodismo, como el que es profesional de la medicina. No, miren ustedes, la política no es una profesión, la política es un servicio público. Insisto, ustedes lo han olvidado. El ejemplo lo tenemos en el desastroso estado del Poder Judicial de España. 4 años sin renovar ese Poder Judicial. 4 años pasándose la Constitución por el forro. Así de claro, por el forro. Ustedes que insisten en la Constitución y que no se cumple muchas veces, no se llenen la boca con la Constitución, cuando el derecho a la vivienda no se cumple, cuando el derecho al trabajo no se cumple, cuando hay tantos derechos fundamentales que no se alcanzan por todas las personas. Tienen que luchar porque eso cambie. Es vergonzoso que la política partidista provoque que en situaciones como la actual,
de la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia con Ucrania, esa invasión que ha llevado al mundo a una crisis brutal, pues no se voten determinadas medidas sociales que se supone van a beneficiar a la sociedad simplemente por eso, por lo que venía diciendo esa política partidista. Recuperen el sentido de Estado, por favor. Recuperen el sentido de Estado, porque lo necesitamos y porque lo contrario es navegar hacia un territorio inhóspito. No sabemos cómo puede acabar una confrontación dialéctica que lo que hace es encender los ánimos de la gente. Sentido de Estado. Buenas noches. Sed felices y procurad que los demás también lo sean.